Tú dejas de hablar de medio y empiezas a hablar de plataforma, es porque el entorno digital te obliga a esa conversación. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Bienvenidos a un nuevo episodio especial del podcast de P&M. Mi nombre es Gabriel Pineda y me acompaña Felipe Bustos en la producción y grabación. Esta vez tenemos la intención de hacer un homenaje a los 40 años de la revista P&M. Y para ello hemos invitado a dos reconocidas personalidades de nuestro sector. Reconocidos por su trayectoria, uno de ellos en el sector creativo, se trata de Juan Pablo Rocha, director general de la agencia de Juju, parte de la red independiente Untold. Juan Pablo, bienvenido nuevamente a P&M, debo decir, ¿verdad? Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo la invitación. El otro, por supuesto, Jorge Ríos, director de marca de Movistar en Colombia. Jorge, también bienvenido nuevamente a P&M. Muchísimas gracias, feliz de estar acá con ustedes. Ahorita les explico por qué decimos lo de nuevamente. O de pronto nuestro tercer invitado nos explica más adelante por qué lo de nuevamente, que es Carlos Fernando Vega, director general de P&M. Carlos, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Aquí muy contento de tener esos invitados especiales para que hablemos de lo que más nos gusta: marketing, publicidad, comunicación. Briefing. Recientemente publicamos la edición especial de la revista P&M, la edición P&M 4D. 4 décadas conectando, comunicando, convocando y co-creando con el sector del mercadeo y las comunicaciones en Colombia. Hemos estado 40 años presentes en la construcción del sector. Es una edición en la que no solo hacemos una revisión de cómo han evolucionado las agencias, los medios y los anunciantes, sino que también nos preguntamos por el futuro del sector. Queremos tener aquí una conversación muy en línea con esa visión que trabajamos en esa edición y para eso pues tenemos a nuestros invitados. Quisiera arrancar un poco con Jorge preguntándole, bueno, ¿cuánto hemos cambiado como sector, anunciantes, medios, agencias? ¿Qué tan distintos somos? No sé si hace 40 años usted ya andaba en esto o no. Definitivamente no. Queda muy mal si dice que sí. ¿Cuánto hemos cambiado? Yo creo que mucho y nada. La esencia de la comunicación se mantiene intacta. La esencia de la comunicación es lograr modificar, lograr influir, lograr cambiar algo en la mente de los consumidores. El propósito de la comunicación se sigue manteniendo exactamente igual. O sea, todos queremos generar esa sorpresa, todos queremos generar esa influencia, todos queremos ganar un espacio en esa mente, ¿cierto? Y obtener algo adicional, una respuesta, una favorabilidad, una compra. Eso no ha cambiado. La forma para lograrlo, creería que sí, ha cambiado mucho. En tanto, estamos hablando de comunicación. La comunicación tiene que ver con los mensajes y tiene que ver con los medios. La forma de estructurar los mensajes se ha sofisticado porque la mente en 40 años ha cambiado. O sea, la forma como el consumidor consume los mensajes, los filtra, los decodifica, ha cambiado. Entonces eso obliga a cambiar la forma como se estructuran esos mensajes. Y los medios han cambiado. O sea, son ambos cambios supremamente dramáticos, ¿cierto? Tal vez en la mente del consumidor es quizás donde menos información podamos tener, pues porque esa es la unidad sellada, ¿cierto? Es donde pasa todo y lo que hacemos es elucubrar alrededor de la forma como el consumidor está procesando los mensajes. En los medios es mucho más visible. El cambio en los medios en estos 40 años es brutal. Es brutal. Hemos visto el florecimiento, la edad dorada de muchos medios, ¿cierto? No digamos la decadencia, porque difícilmente podríamos hablar de decadencia de algún medio en particular, más sí de transformación, ¿cierto? Y el nacimiento de otros medios que probablemente no se definan o no nacieron definiéndose a sí mismos como medios porque nacieron de la mano de transformaciones estructurales mucho más grandes. O sea, el tema de Internet, que es quizás el gran catalizador de esta nueva revolución, ¿cierto? Que marca un antes y un después, que
O sea, nosotros nacimos en una revolución industrial definitivamente. Yo vengo de una ciudad producto de la revolución industrial, o sea, Medellín se define a sí mismo como una ciudad industrial, ¿cierto? Pasamos a una revolución digital, ¿cierto? Entonces la revolución digital incorpora los medios, pero también incorpora a todos los ámbitos de la condición humana, ¿cierto? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces ahí sí, en 40 años, ¿cierto? Hemos visto unos cambios brutales, espectaculares todos. Es decir, tenemos un fondo que se mantiene, una esencia que se mantiene, y así lo dijimos en el editorial de P&M, de hecho es interesante verlo así, ahora que usted lo rescata, pero la forma es lo que cambia. Ahora, el problema es que las agencias se enfocan en trabajar la forma, ¿verdad? No sé si lo podemos ver así, Juan Pablo, si esos cambios retan el trabajo que hacen las agencias y los obligan como a una transformación continua que los reta también. Claro, pues mira, me parece que la respuesta de Jorge es buena, porque la tendencia natural cuando uno dice que tanto hemos cambiado, la respuesta normal es mucho. Entonces me encanta la segunda parte de la respuesta, y es todo, mucho y nada. Porque yo estoy de acuerdo, en el fondo de lo que se trata es de lo mismo. Al fin y al cabo es de establecer una relación entre, llamémoslo, una marca y una serie de personas que están allá afuera que llamamos consumidores, audiencia o como quieras llamarlo. Pero lo que tú quieres hacer es generar una relación entre una marca y una persona. Eso no cambia. Los canales y la forma de hacerlo ha cambiado fundamentalmente. Yo creo que la tecnología llegó al planeta para cambiar todo. Y la evolución de la tecnología cambió todo en la medida en que el consumidor hoy es un consumidor expuesto a la tecnología. Tiene una serie de capacidades que antes no tenía. Tiene la capacidad de recibir mensajes en instantánea todo el tiempo. Tiene la capacidad de interactuar, que era una capacidad que no tenía antes con los medios de comunicación. Tú veías televisión o veías una revista o leías el periódico, pero no interactuabas de la manera en que interactúas hoy. El medio rey hoy se llama celular, y el celular hace que la gente tenga la capacidad. Primero es audiovisual, segundo interactúas, tienes tecnología, te puedes comunicar con los tuyos, con tu gente más cercana. Eso cambió fundamentalmente las relaciones de las personas. Y por lo tanto cambia la forma como la gente consume mensajes de publicidad. Entonces, si me preguntas, las agencias de publicidad o la publicidad en sí misma como actividad sigue tratando de generar emociones, sigue tratando de generar relaciones con las personas, pero a través de otros canales. Entonces, nosotros trabajamos, sí, el fondo, pero también trabajamos la forma, y la forma es totalmente distinta. Hoy una campaña de comunicación de cualquier categoría que no piense en cómo interactuar con las personas, pues no va a hacer nada, porque la gente ya tiene el chip de la interacción. La gente quiere interactuar, la gente quiere opinar, quiere viralizar las cosas, o quiere matar un mensaje y decir esto es una porquería. Tienes que pensar los mensajes de esa manera. Ya no puedes pensar los mensajes como yo mando este mensaje y fin de la historia. Entonces cambia fundamentalmente la dinámica de la comunicación. Quiero preguntarle a Carlos, ya, digamos, para meternos un poco en esta historia del sector, como negocio, si usted recuerda, nos puede, algunas las recordará, otras simplemente los tendrá por referencia en la revista, y es cuáles fueron esos momentos álgidos en esta evolución del sector, esos momentos en los que, como que el sector del mercadeo y de las comunicaciones se puso a prueba por las diferentes relaciones entre empresas y demás. Ahí hay un tema muy cuando voy a la retrospectiva, seguramente ustedes también me ayudarán a complementar como esta ida atrás. En un momento en la edición 25 años le preguntábamos a ciertos directivos del momento, oiga, P&M nació como la llegada como agresiva del marketing a Colombia, es decir, en el año casi finales, en los 70s, 80s. 79. Digo, como 79. Son 40 años más o menos. Es el 79, entonces como que la llegada fue como consecuencia de las grandes compañías que se hablaban de las famosas soap operas o como el consumo masivo poniendo banderas de hablar de marketing. Ahí hubo un hito interesante, que de hecho se registró en su momento en la revista. Y de pronto ahí fue cuando se vislumbró una configuración de empresas de comunicación que con la llegada de estas grandes compañías de consumo, ¿sí? Como que ya se habló de estas compañías publicitarias. Digamos, ahí fue algo interesante que retrospectivamente pues Juan Pablo también conocerá y por supuesto Jorge de estos modelos de aterrizaje de los grandes grupos de comunicación con iniciativas de compañías locales muy importantes también que yo siento que
pueden ser grandes emprendimientos. O sea, yo a veces hago la analogía del startup publicitario de hace muchos años que empíricamente desarrolló temas de comunicación y que fue creciendo, y hay muchos ejemplos en Colombia que todavía persisten. ¿Cuál es la que mayor persiste? Es una compañía que persiste en ese modelo, pues, o lo persistió. Pero donde hoy yo pienso que ahí fue un hito muy importante de oiga, aquí ya hay como una configuración de una actividad que formalmente hace publicidad. No significa que no se haya hecho antes, pero como que, oiga, aquí ya hay como un pool de compañías que ponen banderas y se habla ya de esquemas y modelos de trabajo de cara al trabajo hacia las marcas o los anunciantes, ¿sí? Entonces, de pronto uno ahí veía figuras de muchos extranjeros y demás, ¿sí? Pienso que ese lado, sin ninguna duda, el tema, de hecho, cuando estuvimos hace ya unos 5 años, si no estoy mal, en Casa Editorial El Tiempo, que se hablaba que el portal eltiempo.com había cumplido 20 años. Entonces estábamos celebrando con todos los colegas de los medios que eltiempo.com, si Jorge también, pues ahí eres uno de los medios, digamos, de mayor alcance y frecuencia, pero le preguntábamos, oiga, pero es que Internet ya tiene más de 20 años. Aquí estamos hablando que esto es nuevo, o sea, ahí qué. Entonces ahí planteó un reto interesante a nivel de comunicación, por supuesto de los anunciantes, y todo el auge de esas .coms que llegó en el año 95. Jorge, en tu experiencia en Orbitel, ¿fue qué año más o menos? Sí, 98. 98, de los utopías, internet, yo pienso que ahí... Terra, toda la historia detrás de Lycos, o sea, en esa época, de hecho, el primer año de nosotros en Orbitel, me acuerdo que nos dieron un premio del mayor anunciante en internet. Y yo no sabía qué hacer con él, y yo decía, escondámoslo. Claro. Exacto. Pero porque el presidente de la compañía se entera, ¿cierto? Y va a decir, ¿usted qué está haciendo con la plata? Esto será bueno, será malo. Estamos probando. Entonces, fíjate que ese fue, como conectando con la tecnología, otro de los hitos, otro de los grandes, yo diría, como que temas que puso a repensar todo. De pronto me vuelvo un poquito, que siempre ha existido, que es el famoso activación de ventas, que llegó a Colombia y se empleó BTL, cuando al final del día, pues esto siempre ha existido, ¿sí? Entonces como que hubo una migración de compañías que hacen eventos, promociones y demás, y así hay pues muchos hitos, pero aquí el punto es, Gabriel, como dándole a nuestros oyentes un poquito como esa rápida flashback, si hay momentos que han como puesto a repensar estructuras de parte y parte. Por ejemplo, desde los medios de internet. Entonces tú, oiga, a nosotros nos pasa como medio que el impreso le han dado la sepultura hace más de 20 años. Y aquí seguimos, claro, transformándolos y con todo lo que mencionaba Jorge anteriormente. Entonces, y ahí hay muchas historias. Entonces también dicen, cuando llegó la televisión a color, pues todo va a morir. Pero hombre, entonces siempre yo pienso que las catarsis, digamos, P&M ha sido como el que ha estado ahí en esas catarsis que tocan temas de fondo y de base, pero que al final del día pues responden a que hemos cambiado o mucho o nada. ¿No? P&M publicó en su momento que un debate que había entre las diferentes agencias y canales de televisión sobre, bueno, quién va a asumir los costos de la transformación de la televisión a color. Porque en ese momento se decía en la edición, ¿no? Las agencias no están listas para hacer producción a color y entonces ¿quién va a asumir esos costos? Y entonces los canales, los medios no ponen nada. A la larga es como... Todo el tiempo hemos hablado de transformación. Hoy seguimos hablando de transformación. Hace 20 años estamos en transformación digital. Desde el lado del anunciante y desde el lado de la agencia, ¿ustedes no sienten que este debate siempre ha sido el mismo y que estamos debatiendo siempre sobre lo mismo? Sí, porque es la naturaleza de nuestro trabajo la que se está discutiendo, ¿cierto? Entonces, pues si nosotros no discutimos sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y los factores que inciden de una forma u otra en ese hacer de las cosas, pues ¿de qué debatimos? O sea, eso de la misma manera que los médicos pues debaten sobre medicina y sobre nuevas tecnologías aplicadas a la medicina y nuevos medicamentos y nuevos procedimientos y lo que antes se hacía que se daba como verdad absoluta que de repente pues es replanteado por otra cosa, y de la misma forma los arquitectos pues hablan de materiales, hablan de diseño, hablan de espacios, hablan del ser humano, en fin. Yo creo que esa es la naturaleza y eso es espectacular. Y a los que nos apasiona lo que hacemos, pues, ¿qué más que hablar de eso que hacemos nos genera pasión también? Entonces, pues, es chévere. Eso no, ni me asusta, ni me acompleja, ni nada. O sea, y cada vez que me invitan a hablar del tema, voy feliz.
Claro, y a mí me parece que siempre hemos hablado de transformación porque es natural en este, y me imagino que en todos los negocios, pero en este es natural. Quiero decir, si el consumidor está transformándose todo el tiempo, porque es una ley natural de la sociología que las personas se transforman y la vida en sociedad se transforma, pues nuestro negocio, que es comunicarse con esas personas, tiene que transformarse. Sin embargo, yo siento que hay una diferencia grande, y esa diferencia se llama la aceleración. Yo me acuerdo hace muchos años que leí un libro que se llamaba El Shock del Futuro, de Alvin Toffler, y ese libro decía que el cambio sí era la única constante, o sea que el cambio iba a seguir pasando. De ahí viene la famosa frase. Pero decía una cosa más interesante. Decía, la velocidad a la que ocurre el cambio va a ser cada vez más rápida. Y eso es lo que él llamaba el shock del futuro. Que va a llegar un momento en que vivimos en permanente shock, porque no sabemos qué está pasando. Y yo creo que estamos llegando a ese punto en que es tanta la innovación y tantas las cosas nuevas todos los días que permanecer actualizado con todo es muy complejo, es muy difícil. Entonces uno tiene que estar todo el tiempo investigando. Internet se volvió una herramienta de investigación que le permite a uno mirar qué más está pasando, porque todos los días surgen 100 compañías y 100 emprendimientos nuevos y 100 aplicaciones nuevas que dice uno, ¿esto qué es lo que hace? ¿Sí? O va uno a una conferencia y de pronto sueltan un nombre y uno no tiene ni idea de qué están hablando. Y también desde la academia, con esa otra responsabilidad que yo tengo, hay veces me pregunto, ¿qué les enseño a estos muchachos para mantenerlos realmente actualizados? Porque es que, ¿qué les enseña a uno para mantenerlos actualizados? Si es que Google, o de qué les hablamos para que estén actualizados. Y es muy, muy complejo. Entonces, la evolución o la transformación ha adquirido una velocidad, pues, un poco asustadora. Si uno no está discutiéndolo, si uno no está debatiéndolo, si uno no está pensando todo el tiempo cómo está transformando, se queda uno, ¿no? Esto es un tren que va toda. Para cambiarles un poquito el cassette, diríamos, en los 90, ahí por décadas. ¿Cuál fue su sorpresa más agradable y su mayor disgusto con P&M? Después le damos la palabra a Carlos para ver cómo se manejó cada situación. Pero quisiera que del lado de ustedes nos contaran esa anécdota, porque seguramente algo habrá. Y podemos ser absolutamente honestos con eso. Por supuesto. Hombre, o sea, desde que me invitó P&M pues a este podcast y pensando en la temática, uno hace su propio flashback, ¿cierto? Bueno, ¿cómo es mi vinculación a través de estos años con P&M? Y la verdad es impresionante. O sea, creo que he sido injusto con P&M de alguna manera, ¿cierto? Injusto en reconocerle lo que le tengo que reconocer. Y voy a ser como muy, muy concreto. O sea, la única forma en que un ciudadano de a pie de la época en la que yo estudiaba, ¿cierto?, podía acceder a información de la industria era la revista Publicidad y Mercadeo. No existía ningún otro mecanismo posible. O sea, quiero que viajen en el tiempo, ¿cierto? Y piensen en la ansiedad que me producía a mí esperar P&M. Considerando que me suscribí estando en la universidad. O sea, muy chiquito, muy chiquito. Sí. No es común que un estudiante se suscriba a un medio y pague la suscripción. Pero yo lo necesitaba, ¿cierto? Mi visión era, para yo poder estar adelante, porque esto siempre es una competencia, ¿cierto? Tengo que estar informado primero. Y el estar informado primero me llevó a P&M, porque no había otra alternativa. O sea, reitero, hoy un estudiante quiere estar informado y tiene, como decía Juan Pablo, infinidad de posibilidades. O sea, lo difícil para el estudiante hoy es escoger. Yo no tenía opción. La única opción que existía era P&M. O sea, no existía internet, evidentemente. No existía un programa de radio dedicado a la publicidad del mercadeo. No existía un programa de televisión dedicado a la publicidad del mercadeo. No existía un periódico dedicado a la publicidad del mercadeo. Ni siquiera los periódicos tenían una sección dedicada a la publicidad del mercadeo. Existía solo una revista.
evidentemente, pues había revistas en otros países. Acceder a una revista de otro país era un lujo, un lujo, un lujo. ¿Listo? Acceder a los comerciales ganadores en los festivales internacionales era un lujo que PIM traía a Colombia. PIM hacía jornadas en Bogotá todos los años de presentación de los comerciales ganadores en Cannes y los comerciales ganadores en el Festival de San Sebastián, probablemente. ¿Cierto? San Sebastián y bueno, sí, el Festival Iberoamericano de Publicidad. Sí, tienes razón, porque el de San Sebastián era de cine. Y muchas veces no llegaba a Medellín esa información. Yo tenía que venir de Medellín a hacer eso. Solo para ilustrar la anécdota, venir de Medellín a Bogotá, para mí en esa época implicaba montarme en una flota, ¿cierto? Coger la carretera Medellín-Bogotá en bus, ¿cierto? Por la noche, llegar acá en la mañana, ir al evento y devolverme por la noche. Porque no tenía recursos para más. No tenía recursos para pagar hotel, no tenía amigos, no tenía familia, no tenía nada. O sea, era venir, ver el evento y devolverme. Y eso era de terminal de transporte a terminal de transporte. Y el objetivo era ver comerciales todo el día. El objetivo era ver los comerciales porque era la única forma de acceder a esa información. Entonces, si tú me preguntas a mí por qué empecé diciendo he sido injusto con PIM, es porque no le he dado las gracias a PIM. Porque si alguien influyó en mi formación, ¿cierto? Probablemente todos tenemos como unas influencias muy marcadas, ¿cierto? Probablemente en la familia, en los amigos, lo que sea. Pero desde el punto de vista de medio, que me formó mi opinión, me formó mi visión, ¿cierto? Y me marcó una ruta, fue PIM, porque no tenía otra opción. Y lo hizo y aquí estoy. O sea que sí tengo mucho que agradecer a PIM. O sea, mi historia está marcada por PIM. Y estos son dos anécdotas. Y para cerrar, la última, en algún momento, ¿cierto? Cuando yo termino la universidad, obviamente de venir a estos eventos, eventualmente PIM fue a Medellín a hacer algunos eventos en Medellín, ¿cierto? Entonces terminé conociendo a mucha gente, ¿cierto? Y algún día, Leonor le pregunta a quién era mi jefe. Yo estudié y trabajé toda la carrera, ¿cierto? Él era el presidente de la UCEP, capítulo Antioquia. Dice, oye, necesitamos a alguien que nos ayude con un especial sobre la publicidad y el mercado en Antioquia. Estaba hablando probablemente del año 92, 93, por ahí por esos lados, ¿cierto? Entonces él le dice, te tengo la persona, Jorge Ríos. Entonces terminé escribiendo para PIM, ¿cierto? Que era algo que nunca había hecho por la condición que yo venía formado, no de publicidad, sino de comunicación. O sea, yo había estudiado era comunicación, no publicidad, pero trabajaba en publicidad. Entonces dijeron, este es el hombre. Fue espectacular. O sea, lo que me faltaba por aprender, lo aprendí haciendo ese especial. Un especial completo para PIM de la publicidad del mercado en Antioquia, ¿cierto? Entonces ya entendí esa dinámica de agencias, de empresas, y yo dije, bueno, ya esto me sirve mucho. Y ya después les cuento qué pasó con eso. Teníamos apuntada esa pregunta, de hecho. Sí. Por eso es que habíamos dicho nuevamente bienvenido, porque íbamos a contar el momento que fue corresponsal de PIM en Medellín. Juan Pablo. En mi caso, a mí me parece que publicidad y mercadeo y PIM, digamos, porque originalmente se llamaba publicidad y mercadeo. Publicidad y marketing fue en la primera edición, las primeras 10, 11 ediciones. Después, por ley, hay que cambiar el nombre a español porque así lo pedía la ley en ese momento. Entonces pasó a publicidad y mercadeo. Okay. Yo me acuerdo la primera vez que entré en contacto con publicidad y marketing, entonces. Sí. Porque, claro. O sea, porque esto fue cuando entré a estudiar publicidad en la Jorge Tadeo Lozano y un profesor que en paz descanse, que se llamaba Alberto Castro, nos llevó la revista a clase y todos decíamos, wow, interesantísimo, hay una revista de publicidad. Y eso fue como mi primer digamos, recuerdo de publicidad y marketing. Pero yo creo que ha cumplido un rol importantísimo para el gremio en general. Es como la ventana del gremio. Ahí nos hemos asomado. Ahí nos hemos visto todo. Nos hemos encontrado. Ahí ha habido encuentros. Ha sido como una plataforma
en donde todos nos hemos conocido y reconocido. Entonces, a mí me parece que ha cumplido un rol importantísimo y como dice Jorge, es como el medio de la publicidad y del marketing en este país. Entonces, eso es un rol fundamental y ese es el recuerdo que tengo, el primer recuerdo y el recuerdo permanente de ser la vitrina. De todas formas, quería contar la anécdota del día que me puse bravo, porque fue muy divertido. Eso también porque ya lo puedo mirar hacia atrás riéndome. Yo me acuerdo un año, no me acuerdo qué año fue, cuando yo era presidente de J. Walter Thompson, que nos ganamos todas las cuentas. Yo creo que ese año hemos crecido, no sé, crecimos un 40%, la rentabilidad se disparó, fuimos la agencia más premiada del país, mejor dicho, todo. Y Carlos Fernando me dice, vamos a hacer el concurso a ver cuál es la agencia del año. Y yo, ¿cómo el concurso? Si es que la agencia del año tengo que ser yo, si es que ya me gané todo, si es que yo soy la que más he crecido, le quitaba a todo el mundo. Y al final me llamó y me dijo un día, no me acuerdo cuál era la agencia ganadora, ni tampoco me acuerdo el año. Y yo dije, es el colmo, como que dije, me parece increíble que publicidad y mercadeo no nos ha dado el premio a nosotros. Entonces, la rabia es la vanidad, ¿no? Es pura vanidad mía, ¿no? Y puro ego. Ya hoy lo puedo mirar hacia atrás muerto de risa. Pero hay veces este gremio también lo llena uno de eso, ¿no? De vanidad y de egos y una cantidad de cosas que hay que después mirar hacia atrás y decir, pues qué estupidez, qué idiotez. Pero nada, eran las ganas de ganarme el premio. Es el tema de cada diciembre. Y ahí va la pregunta doble para Carlos Fernando. Uno es, porque alguna vez me comentó que participó en el montaje de esas maratones de comerciales. ¿Cómo era montar una maratón de comerciales para que viniera gente como Jorge desde Medellín a ver comerciales todo el día? Y segundo, no sé si recuerda qué pasó con J. Walter Thompson. Pues a ver... Ya hoy no me interesa lo que pasó con J. Walter Thompson. Pues a ver, anecdótico, la maratón pues siempre fue una idea de Leonor de poder tener una compilación de inspiración de un reel de creatividad. De un reel de creatividad. ¿Sí? Perdón, para los jóvenes que nos escuchan, Leonor Puentes Anaya es la fundadora de Ediciones P&M. Es que no todo el mundo lo sabe y hay que aclararlo. Y básicamente esto, digamos, la intención es, oiga, hagamos una curaduría, una selección de aquellas piezas audiovisuales, comerciales de televisión, que sean una fuente de inspiración en una época donde el acceso era muy limitado, claramente, y la revista en cabeza de Leonor, pues hacía esa representación con estos festivales de creatividad. Supremamente interesante, inspirador, porque también conectaba el ángulo creativo, el ángulo de la ejecución y de la producción, y al final nosotros viendo fue un aporte y sigue siendo un aporte muy interesante para darle a estas profesionales la forma de poder comunicarse y tener referentes. Es que también esto era interesante, tener algunos referentes para poder esmerarse y retar, porque yo pienso que parte de la esencia de P&M ha sido un poquito como retar y generar como cierta intranquilidad, pero muy bien manejada, de que las cosas se pueden hacer mejor. Y qué bueno que usted tenga una opción de ver unos referentes de creatividad, de marcas haciendo cosas distintas, y en últimas como que abriéndole un poquito, generando esa sensación de que hay cosas que se pueden hacer de una manera interesante. Y eso, pues yo me acuerdo en mi época de chiquito editando Betacams, haciendo la selección, mirando eso era un proceso interesante de la época, que usted coja los Betacams, haga la edición, postproducción. Explicas por favor para la audiencia ¿qué es un Betacam? Bueno, entonces el Betacam, aquí me puede complementar mi querido experto Juan Pablo, hasta donde tengo entendido era el era el formato de, ¿qué? Es como un cassette donde se compilaba el récord audiovisual de las producciones audiovisuales de alta calidad. Una magnética, que era un cassette grande y profesional, analógica, en donde venía una mejor calidad de reproducción de los videos. De los videos, y ahí venía pues full el audio, el video, y pues había que compilar en esos formatos, hacerlo una edición y pues poderlo proyectar. Eso por un lado, y fue una época muy interesante que se impactó realmente a muchas personas, tanto en Bogotá como en Medellín, precisamente. De hecho, ahorita le tengo un temita a Jorge, que en Medellín vamos a hacer un evento bien jalado. Para que le agradezca. Para que sigamos agradeciendo en P&M. Se llama Marketing Conference, ya después le hago la cuña formalmente. Y eso fue pues algo súper interesante que impactó muchísimo y dio también de qué hablar en el impreso, ¿sí? Conectándonos con el tema de agencia del año, pues también fue en un momento cuando vimos una madurez de mercado. Eso fue realmente en el año 90, cuando P&M se sienta con Arich,
con Advertising Age, puntualmente con el editor de la época que se llama Joe DeCapo, a poder hacer un ejercicio de transferencia de buenas prácticas. Decir, oiga, ¿cómo está la mover de su mercado? Y por eso hablábamos al comienzo, oiga, ¿cómo llegaron los grandes holdings? ¿Cómo es la percepción de valor del trabajo de comunicación por parte de los anunciantes? Y más allá de los anunciantes, de toda la cadena de valor sobre la cual una agencia hace su producción como tal creativa. Y es interesante en que en mercados como el americano, pues un mercado, pues digamos, ustedes ya entenderán, pues la madurez siempre, digamos, siempre miramos allá. Entonces, en ese momento hay una iniciativa que en los mercados, el medio especializado que tiene una mirada neutral, con base en información pública disponible, 1. 2, con base a todo el recorrido periodístico y de reportería que usted tiene con los actores, llámese los stakeholders naturales del sector, haga una mirada mensualmente de qué compañías se destacan, ¿sí? Que usted tenga, pues, digamos, en Estados Unidos siempre pues había mayor información pública disponible. Entonces, en ese año se configuró el premio, más que el premio, un reconocimiento a la agencia del año, ¿sí? Y como muy bien lo dice Juan Pablo, pues los premios siempre tienen seguidores y detractores, ¿sí? Precisamente porque el hecho es que si vimos, oiga, más allá de ver la atracción creativa, ¿qué resonancia tiene con sus stakeholders tan importantes como los anunciantes? Porque, digamos, esto también salía si uno se pone a ver de para atrás, que estos sí son diálogos estructurados. ¿A qué me refiero con diálogo estructurado? Poder corroborar fuentes, ver información pública, hasta dónde uno podía tener, digamos, desempeño real, porque esto hay que verlo empresarialmente también. Apenas aprendimos que estos reconocimientos de una vertical hay que ver el desempeño empresarial. Entonces, como que en eso se fue perfeccionando este reconocimiento y lo que te digo, pues en esto es bueno el que gana y el que no gana, pues también tiene sus opiniones y pues eso sucede con los reconocimientos. Pero al final del día, pues digamos ha sido un proceso de mejoramiento continuo y de aprendizaje constante, pero desde también la esencia de lo que yo una vez le di a una persona sobre los medios especializados o el trade press. Tú, Jorge, que eres comunicador, entenderás que el trade press son el periodismo especializado que nace desde el conocimiento de una vertical. Nosotros siempre hemos sido eso, ¿sí? Y eso nos permite, digamos, tener un nivel de conversación que es técnica, ¿sí? Porque cuando tú hablas técnicamente de marketing, de publicidad, de comunicación y hoy en día aún más tecnificado aún, pues tú generas, digamos, poder informar, actualizar y contrastar opiniones y referentes. Y sí sentimos que en este mercado estos reconocimientos y demás es en últimas generarle un digamos, cierto momentum de que las empresas mejoren. Esa ha sido como la filosofía. ¿Para dónde vamos como sector? ¿Y qué esperan de P&M en ese futuro, en ese destino? Yo siento que P&M está haciendo la transformación que tiene que hacer y es convertirse más que en una revista, en una plataforma de contenidos que sigue siendo relevante para el gremio. Y entiendo las exigencias y los retos que eso tiene, porque eso tiene unos retos gigantescos. Uno habla de transformación con facilidad, pero hacer la transformación tiene unos costos muy complicados, no solamente en plata, sino en conseguir nuevos talentos, nuevas capacidades, y eso es complejísimo. Pero uno esperaría que P&M tenga que hacer ese salto para poder mantenernos otra vez, como yo decía ahora, como una ventana y como una vitrina para todo el gremio, porque ha sido muy importante. Yo creo que nos hemos encontrado aquí y ojalá nos sigamos encontrando aquí, en esta plataforma, digamos, ya no en esta revista. ¿Cómo veo el futuro? El futuro lo veo como una permanente transformación, como una transformación cada vez más rápido y más especializada. Yo lo que siento es que hay la especialización se volvió la orden del día, digamos. Es como que uno ya no puede creer que sabe todo porque es imposible. Entonces tienes que especializarte en algo y lo veo cada vez más especializado. En mi caso personal, que abrí esta agencia hace 6 meses, nos pasó una cosa muy curiosa y es que empezamos como todo el mundo a ofrecer una cantidad de servicios digitales, etcétera, lo que uno tiene que ofrecer hoy en día como agencia. Y nos empezó a pasar una cosa muy curiosa y es que casi que una contratendencia. Nos están llamando anunciantes muy grandes de Colombia, todos diciéndonos, encontramos en ustedes alguien con quien hablar. Pareciera que el sector de las agencias está llenándose de gente muy, muy, muy joven, que ejecuta bastante rápido, que ejecuta bastante bien, pero pareciera que hay un vacío ahí de información de yo con quién hablo. Y nos están llamando y uno dice, es increíble. Entonces nos vamos a volver especializados en eso, en alguien con quien hablar. Y pareciera básico,
Y a mí me parece básico, pero estamos encontrando una beta y nos están llamando por eso y yo no voy a cerrar la puerta por eso. Me parece buenísimo que me llamen como diciendo, oiga, es que me parece importante tener alguien con quien hablar de la marca, alguien con quien hablar de futuro, pero creo que eso se llama especialización y es cada vez va a haber más especialización. Así veo el futuro. Jorge. Construyendo sobre lo que dice Juan Pablo, definitivamente el entorno se ha enriquecido con una cantidad de conocimiento, ¿cierto? Debido a la cantidad de recursos disponibles en materia de medios, en materia de mensajes y de conocimiento alrededor de cómo se van a estructurar los mensajes, y en conocimiento alrededor del consumidor o las audiencias o lo que sea, ¿cierto? Esa expansión exponencial del conocimiento y de los frentes de trabajo, pues demanda una especialización. Es innegable e indudable. También demanda lo que probablemente deja ahí entre líneas Juan, ¿cierto? Pero que es fundamental y es la capacidad de leer el todo. O sea, el riesgo en este entorno, ¿cierto? Está en la parte, es decir, quedarse uno solo en la lectura de una parte, ¿cierto? O en la gestión de una sola dimensión o de una sola variable, porque o una parte o una variable, una dimensión, no aplican para todos. O sea, y en ese mar de posibilidades, porque ahora estamos en el mundo de las posibilidades, es decir, si puse ahora hace un minuto el ejemplo del mundo de las limitaciones, ¿cierto? Que era acceder a la información del entorno publicitario era una posibilidad que solo existía a través de PIM. Hoy estamos en el universo opuesto, es decir, hay tantas posibilidades de acceder a la información del universo de publicidad y mercadeo o marketing o lo que sea, ¿cierto? Que la pregunta es, bueno, y entonces, ¿dónde juego yo? Entonces, sí hay esa tendencia a la especialización, pero sí hace falta una visión que me aporte a mí una integralidad. Si lo veo desde la perspectiva de los medios, yo creo que el rol ante tanta información sigue siendo el mismo, y es la curación del contenido relevante para una audiencia en este contexto, que eso solo pasa en PIM. Yo del mundo puedo tener muchas cosas. La pregunta es quién me cura ese contenido para mi realidad en Colombia, ya sea un gran anunciante o un estudiante de universidad, porque eso fue lo que PIM representó cuando nació. Y coincido también con Juan Pablo, que definitivamente dejó de ser una revista y tiene que dejar de ser una revista y convertirse en una plataforma, ¿cierto? La esencia, que es esa capacidad de curar ese contenido, en la plataforma se mantiene. Porque plataformas que te hagan competencia tienes muchas. Eso desde la perspectiva de medio. Desde la perspectiva de agencia, igual, ¿cierto? Hay gente para todo y todo el mundo tiene una necesidad distinta, ¿cierto? Y en consecuencia tendrá que buscar quién le entregue la solución para esa necesidad. Entonces sí, probablemente hay grandes clientes que tienen una necesidad de integralidad y entonces demandarán un servicio integral, ¿cierto? O pequeños clientes que demandarán servicios específicos, o pequeños clientes que demanden servicios integrales, o grandes clientes que demanden servicios específicos. Cualquier combinación, cogiendo esas variables, es posible. Uno ya decide qué necesita, de dónde juega, cómo juega y todo. De eso, lo único que me genera es una felicidad infinita. A mí no me genera ni shock, ni trauma, ni angustia, ni complejidad, ni complejo alguno. Todo lo contrario. O sea, es como una ansia, como un deseo de seguir viviendo en este mundo, ¿cierto? Porque ante tantas posibilidades, ¿cierto? Lo que aflora es, uno, la capacidad de raciocinio, ¿sí me entiendes? O sea, el ser humano es algo que la máquina difícilmente puede reemplazar, ¿cierto? Ese raciocinio, esa dialéctica, el arte de razonar metódica y justamente, ¿cierto? Para concluir, para recomendar, para proponer y sobre todo, que es como el detonante de la industria nuestra, para crear.
¿cierto? Con tantos insumos, las posibilidades de creación son espectaculares, ¿cierto? Espectaculares. O sea, esto lo único que ha hecho es alimentar el talento creativo. Yo tengo una última pregunta final también de proyección de actualidad, por poner así, ya que estamos aquí hablando como muy en confianza. La primera para Juan Pablo y después te la hago a ti, Jorge. Digamos yo no sé si es el sector agencias o en general las compañías de comunicación, uno lo que ve es que hay un long tail o una cola larga de actores por la misma especialidad. Entonces, desde tu experiencia, ¿tú qué opinión ves como para timonear un negocio de estos con tantos actores? ¿Sí? Eso será para Juan Pablo. Ya después la pienso. Y para Jorge, ya que tenemos aquí, Jorge, su rol del CMO. También se habla del CMO que ya dejó de ser, pues digamos, esto pasa mucho en el mercado americano, que se habla que el CMO ahora es el Growth, the Chief Marketing Officer, a Growth Officer, ¿sí? Entonces nosotros aquí en ciertos paneles, cuando hacemos esa pregunta, es como decir, oye, es que ya digamos como que hay partes tan operativas del marketing, que el marketing puede ser tan operativo que ya el tema un poco más mayor es como proyectar usted el crecimiento de una compañía. Entonces en eso uno cuando ve localmente o inclusive ve afuera hay como cierta tensión en ese rol. Entonces desde tu expertise, como qué opinión tendrías al respecto y cómo podrías también como timonear ese rol de directivo desde como este nuevo entorno. Entonces si quieres, Juan Pablo. ¿Puedo cambiar la pregunta con Juan Pablo? Que Juan Pablo responde Juan Pablo. No. La de Jorge está complicadísima. No, a mí me parece que eso es la realidad, digamos, como que uno no puede pensar que esto va a volver a cambiar hacia atrás, porque nada cambia hacia atrás. Eso de una sola compañía que preste todos los servicios, primero, no va a pasar. Segundo, sería pues imposible en el sentido de no es posible que una sola compañía sea buena haciendo todo. Eso lo que te obliga es a ser muy bueno en lo que tú haces y en lo que tú ofreces. Y es como, eso es lo que tú sabes hacer, que es una cosa que las agencias tradicionales nunca hicimos. Era como, yo quiero ese negocio también y quiero ese, y quiero ese, y quiero ese, y quieres, y tratas de agarrar todo. La verdad es que tienes que saber para qué eres realmente sobresaliente. Yo por eso decía, Ortica, a mí me sorprende porque nos llega un poco de sorpresa. Los clientes nos están llamando para ser esa agencia integradora, no porque hagamos todo, sino, oye, intégreme todo, tenga esa visión general de bosque que yo digo, interesante, estamos encontrando una oportunidad de mercado donde no creímos que hubiera, pero está, y nos están llamando compañías grandes, interesantes, que dicen, deme esa visión holística, como decía Jorge, deme esa visión. Yo igual voy a seguir teniendo varias compañías proveedoras de diferentes servicios, pero necesito que usted me haga esa visión como holística, integradora de las diferentes cosas. ¿En qué medida tengo que integrar todo? ¿En qué medida integro las partes? Pero eso es una especialización en sí misma. Parece que no, pero es una especialización. Yo creo que cada vez va a ser más especializado. No todo el mundo es bueno para todo. Y la única forma de competir es decir, yo soy bueno en esto y nada más que en esto y concentrarse en eso. De otra manera, creo que va a ser muy complicado manejar una compañía de comunicaciones en este siglo. Ahora sí lo dejo a usted con ese chicharrón que le pusieron, que es una cosa muy brava. Porque no vamos a perder la oportunidad de debatir, ¿cierto? Porque hasta ahora no estaba de acuerdo en todo, hasta ahora, ¿cierto? Entonces todo fluye súper chévere, pero... Y con eso va de la pregunta. Y con eso me sapo en la otra pregunta que está coincido. Ahí sí coincido otra vez, está complicadísima. Juan, coincido, a ver, voy a hablar de la realidad, ¿cierto? ¿Cuál es el recurso escaso hoy en día para todos? Es el tiempo. ¿Listo? Tener una relación, o sea, para resolver el problema de la comunicación, porque el problema de la comunicación de marketing, el problema de las marcas es de comunicación, ¿cierto? En esencia. Sí. La publicidad es una forma de comunicación, como muchas otras que pueda uno englobar bajo ese concepto. La comunicación, como vimos al principio, es un fenómeno integral. Es un fenómeno simple. Es decir, la esencia es simple, ¿cierto? Una idea, un mensaje, un medio, una audiencia, ¿cierto? Pues
es como lo que sintetiza ese proceso. Una respuesta, para poder hablar de comunicación, una respuesta. Y se repite. ¿Listo? Si yo tengo que hablar con muchos interlocutores para transmitir mi mensaje, eso me va a tomar una cantidad de tiempo. Y empiezo, yo como compañía, como anunciante, y hablo ahí como responsable de comunicaciones en una compañía, ¿cierto?, a demandar una cantidad de tiempo y hacer una cantidad de esfuerzo en términos de articulación de mensajes y articulación de las respuestas derivadas de esos mensajes y articulación de los medios a través de los cuales dan esos mensajes, ¿cierto?, que va a sobrecargar mi trabajo y va a demandar aún más tiempo, que es el recurso escaso, que no tengo. Te voy a decir, esto es real. Hace unos años, ¿cierto?, para yo resolver un problema, tenía que llamar a una agencia de publicidad, una agencia de medios, una agencia de trade, ¿cierto? Pero entonces, una agencia de trade, perdón, ya, porque es que, bueno, nacieron como agencias BTL, pero entonces era una agencia de trade, porque su especialidad era trade marketing, activación de punto de venta, ¿cierto? Pero en cambio también había una BTL de marca, ¿cierto? Y en cambio también había una digital. Y entonces de repente, cuando yo tenía un problema, ¿cierto?, yo primero tenía que resolverlo, yo adentro, resolverlo es, bueno, ¿esto a quién se lo entrego para que me lo ayude a resolver? ¿Esto es un problema de marca? ¿Esto es un problema de canal? ¿Es un problema de medios? ¿Es un problema de mensaje? ¿Es un problema de qué? Yo tenía que resolver para ver a quién le entregaba el problema, ¿cierto? O si no sabía, si era un problema más complejo, porque las marcas enfrentamos problemas complejos, ¿cierto? Entonces los sentaba todos en una mesa. Pero cada uno con su especialidad, ¿cierto? Y con su razón social distinto y con su contexto diferente, interés diferente, ¿cierto? Todos se sentaban y me miraban como animal raro, ¿cierto? Y entonces todo el mundo empezaba a decir, no, sí, podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer esto. Y entonces, cuando yo entregaba el problema, lo que devolvía ese ecosistema al regreso era ya no un problema, que era mi problema, sino 5 problemas, 6 problemas, ¿cierto? Porque este planteaba una solución, este otro, ¿cierto? Y yo era el que tenía que decidir cuál era la mejor solución, ¿cierto? No había una recomendación, porque cada uno traía su propia recomendación. Y entonces yo dije, esto es ingestionable. Estoy hablando de la realidad, porque esta conversación la tuve yo con muchos clientes y con muchas agencias y me dices, tienes razón, y ahí empezamos a ponernos de acuerdo con Juan, ¿cierto? Sí, definitivamente tiene que haber un articulador, o sea, alguien con quien uno tenga una conversación de tú a tú, que entienda el problema y me ayude a encontrar la solución, ¿cierto? Porque cuando me encontraba esto, entonces, por eso digo que tenía 5 o 6 problemas, ¿cierto? Porque yo ahora, ¿qué le digo a este man? 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 ¿Cierto? Si me voy por aquí, ¿qué implica? Porque nadie tenía la capacidad de hacer el análisis, ¿cierto? De esto versus esto, ¿qué puede ser mejor? Porque uno no tiene recursos limitados para implementar 6 soluciones, ¿cierto? O para implementarlas y además integrarlas, o sea, que se vea como una sola cosa y no como 6 cosas sueltas, independientes, que es lo que tiende uno a ver y qué es lo que tiende a pasar. Entonces yo creo que sí, definitivamente sí se necesita, o sea, sí vamos a vivir un proceso de reintegración, ¿cierto? Eso no quiere decir que se vaya a acabar la especialización, ¿cierto? Y que vamos a volver a una agencia todopoderosa o que lo tiene todo. Es decir, a mí me tocó una parte de esa época, es decir, la agencia donde pasaba todo. Y me tocó ver la explosión de la agencia en pedacitos, ¿cierto? Pero yo creo que considerar que los 2 extremos son el futuro está mal, ¿cierto? Considerar que ambos extremos, es decir, la dispersión de especialidades en empresas distintas y la integración son la única ruta, también puede ser miope. Yo creo que va a haber espacio para todos, pero sobre todo para grandes anunciantes, para grandes compañías o para desafíos un poco más holísticos, sí se va a requerir a un interlocutor que tenga esa capacidad, sea que lo provea la evolución de las empresas que actualmente han dominado ese ecosistema o venga de otro sector, y probablemente esa es una disrupción muy grande que no sé si todo el mundo la está viendo, ¿cierto? Porque esa disrupción está siendo detonada por lo mismo
que viene detonando todo, y es el entorno digital. Tú dejas de hablar de medio y empiezas a hablar de plataforma, es porque el entorno digital te obliga a esa conversación, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa en el mundo de las agencias. Dejas de hablar de agencia especializada o agencia integral cuando aparece el entorno digital, porque en el entorno digital, ¿cierto? El entorno digital tiene esa capacidad, y ahí hay jugadores nuevos, ¿cierto?, que tienen esa visión. Accenture, por ejemplo, es un jugador que viene de otro sector, nunca fue agencia, nunca fue agente, ni de medios, ni de creatividad, ni de nada, y hoy se está proponiendo como ese integrador por encima de... Sí, a mí me parece interesante, pero si se fijan, en el fondo es lo mismo. Ahí también estamos de acuerdo. Yo creo que la especialización se va a seguir dando, pero yo lo que siento es precisamente que mi especialización se volvió a volverme integrador, sin buscarlo de alguna manera, pero se necesita el integrador, alguien con quien hablar. Se necesita. Se necesita alguien con quien hablar y que además... De que sepa que estamos hablando. Un psicólogo denunciante. Pero no solo eso, sino que sea neutro, porque es que hay una frase muy linda. Si le preguntas a un carnicero qué almorzar, casi con seguridad te va a decir carne. Tienes que preguntarles a un dietista. Entonces, cuando tú le preguntas solamente a una agencia de publicidad, la solución es la publicidad. Si le preguntas a una agencia de relaciones públicas, la solución es las relaciones públicas. Y si le preguntas a una agencia de BTL, te va a decir, no, BTL, usted lo que necesita hacer es BTL. Mejor preguntarle a un dietista que te dice, oye, ¿cómo soluciono esto? Y hay un espacio que yo no había visto, y por eso digo, y lo estoy viendo en los clientes que me dicen, ayúdeme a ver qué es lo que se necesita realmente. Que es una especialización linda, además, que me gusta mucho. Es espectacular, además, claro. Porque solo la pueden ejercer los que tienen mucha experiencia. Claro, eso me sirve por la calvicie y las canas me sirven. Es la agencia de los sabios. Claro, claro. Que no puedo terminar el podcast sin hacer la parte final del podcast de PIM, que se llama El Confesionario. En la que hacemos un par de preguntas, pues, generalmente son 3, pero creo que esta vez tenemos espacio para un par, para conocer mejor a nuestros invitados. El Confesionario. Quisiera saber si alguna vez han envidiado la campaña del prójimo. Uy, muchas veces. En mi caso, una cantidad de veces. Pero yo sí normalmente he sido muy generoso reconociendo cuando veo campañas que me gustan mucho y que son reales y que están al aire y que generan unos resultados excepcionales. ¿Y recuerda esa? Y reconozco agencias que uno dice que envidia esto que hacen, ¿no? Digamos, a mí me ha generado mucha envidia la solidez de una agencia como Sancho BBDO, por ejemplo. Me ha generado envidia la frescura que tuvo en su momento, y no por decir que ahora no la tenga, en su momento Low, en esa época gloriosa de Sokolov, Samper, Polar, era una cosa maravillosa, pues era una envidiable. Entonces yo he reconocido abiertamente que hay agencias que me producen mucha envidia y muchos trabajos que me han producido mucha envidia, porque creo que a nuestro gremio sí le ha faltado mucha generosidad. Creo que somos muy egocéntricos por naturaleza. Los publicistas tenemos un ego gigante y una vanidad inmensa, pero nos hace falta generosidad para reconocer los logros de otros, ¿no? O el performance, por ejemplo, en festivales creativos de muchas agencias, que a mí puede que me gusten o puede que no me gusten, lo que llaman hoy los truchos, pero la verdad es que hay agencias que han hecho un trabajo excepcional en festivales internacionales y a mí me parece que hay que reconocerlo, mal o bien, están dejando nuestro nombre en alto. A mí sí me parece que yo he sentido muchas veces envidia y me gusta sentirla, porque me parece que eso significa que hay gente haciendo un trabajo quizá mejor que el que yo hubiera podido hacer. Entonces me parece que eso hace evolucionar la industria. Yo creo que eso lo puede reconocer uno cuando tiene la edad que yo tengo, en donde ya uno puede decir, sí, hombre, está bien, y es bueno para los nuevos talentos ver que esta industria tiene oportunidades para todos y donde pueden crecer y hacer un trabajo excepcional. Sí, también. O sea, habiendo vivido en el mundo de las agencias y habiendo vivido en el mundo de los clientes, ¿cierto? Dado que la envidia es una es una condición humana. Claro. La he sentido por campañas desarrolladas por otras agencias o por otros grupos creativos cuando era agencia, y por campañas desarrolladas por clientes en otras categorías o incluso en mi propia categoría, que me generan una envidia que yo siempre, y ahí sí, o sea, no me da rabia, sino todo lo contrario. O sea, es una envidia que genera una reacción
positiva en el sentido de, pucha, qué bien lo hicieron, o sea, esa admiración, qué bien lo hicieron, yo tengo que lograr algo mejor. Pero supongo que no puede poner el ejemplo. Sí, claro que sí, sin complejos. O sea, probablemente es un ejemplo que ustedes acá lo tendrán más presente, las nuevas generaciones un poco menos. Lo que sí me llena de orgullo es lo que recientemente vi en un artículo de una de estas números compilatorios de la revista Semana sobre los personajes que ya no están, que fueron creados por la publicidad y que los colombianos más recuerdan. Y uno de esos personajes era la mano de Orbitel, ¿cierto? Ahora, la mano de Orbitel nace después de haber nacido la hormiga de Telecom, ¿cierto? Cuando nació la hormiga de Telecom, yo dije, son unos genios, o sea, son unos genios y necesitamos algo mejor. Y entonces creamos la mano de Orbitel, el títere, el muñequito del 5, yo ¿cierto? lo recuerdo, sí. Y entonces adentro, cuando la agencia lo presentó, dijo, llegó la mano que va a matar la hormiga. Y así fue, o sea, hoy, o sea, tener esa referencia bibliográfica, yo la guardo, pues es un trofeo, o sea, ese es el trofeo más grande, es más grande que, es correcto, que cualquier premio de cualquier festival, de cualquier, considerando que esas campañas de Orbitel en su momento ganaron el premio ANDA a la efectividad publicitaria, la campaña del títere y la tecla del puntico, que era el EFI, el gran EFI de la época, es decir, la ANDA premiaba la efectividad publicitaria. Que después se volvió EFI. Es correcto, y la premiaba por categorías. Y el gran ANDA a la efectividad publicitaria era el gran EFI, ¿cierto? El gran EFI en ese momento fue esa campaña. La mano de esa campaña, un año. Sí. ¿Cuál fue su mayor conflicto cliente-agencia? No, qué difícil, pero es que es muy complejo eso. No, yo preferiría no decir el nombre ni de la marca ni del anunciante, pero obviamente pues hay conflictos que han llegado a puntos en donde no se resuelven y uno simplemente termina por renunciar a un cliente, ¿no? Que es difícil cuando uno es una agencia de publicidad y uno ve los ingresos y lo que significa, porque renunciar a un cliente probablemente también signifique dejar ir gente en la agencia, es complejo. Pero sí, tristemente también sucede. A mí me parece muy grato de todas maneras decir que incluso en esos casos me he reencontrado con la gente después y ya uno logra volverse a dar un abrazo y decir, y recordar ese momento y decir que es terrible lo que nos pasó en esa época, ¿no? Pero es la posición de cada uno. Probablemente el estrés de los resultados, el estrés de tener que salir al aire en una fecha específica, el estrés de que ese anunciante también pueda tener quizá un mal jefe y lo pone bajo presión, el estrés mío de tener que darle unas cifras a Nueva York que nos están dando. Entonces eso pone a la gente bajo presión y genera unos roces impresionantes. Es parte del trabajo y hay que verlo así. Es parte del trabajo. Y ojalá uno después otra vez pueda encontrarse con la gente unos años después en el Congreso de Cartagena y decir, venga, tomémonos un whisky. Y hablémonos de lo que pasó. Nos dijo todo. ¿No? ¿Sí? Para el que tenga información. Yo no. Para el que tenga la información, entre líneas está ahí. Sí. No. En mi historia noto registro de pues como de, o sea, nada por fuera de la dinámica natural de la relación cliente-agencia, ¿cierto? Probablemente, no sé, podría referir el modelo de trabajo que implementó Orbitel en su momento, que técnicamente no fue un modelo que me inventé yo, sino que me tocó gestionar, porque cuando yo llegué, evidentemente era una startup, ¿cierto? Pero ya, o sea, no se había lanzado la marca, o sea, yo llegué como para estructurar todo ese proceso, pero ya había unas decisiones tomadas en relación con el tema de agencias, ¿cierto? Por intereses de los grupos que conformaban la sociedad o la sociedad que dio origen a Orbitel. Y entonces el modelo era de 3 agencias, ¿cierto? Una agencia local y 2 multinacionales, ¿cierto? Entonces el socio local de Medellín hizo mucha fuerza por la agencia local, ¿cierto? Y los 2 socios multinacionales, o los 2 socios nacionales, perdón, con base Bogotá, hacían fuerza por agencias multinacionales con quienes de alguna manera tenían una relación de tiempo atrás también. Entonces cada uno como que velaba por su jugador. Y a mí me tocaba administrar esa
ese modelo que no era un modelo que existiera, digamos, en la gestión de relación cliente-agencia. Es decir, había anunciantes que tenían diferentes marcas y a cada marca a una agencia le entregaba una marca, a otra agencia otra marca, entonces no había conflicto, ¿cierto? Pero aquí era una misma marca gestionada por 3 agencias de manera simultánea, ¿cierto? ¿Cómo resuelves eso? ¿Cómo lo resuelves? Y incorporo el componente de la presión, ¿cierto? Esta era una compañía virtual, o sea, es el primer negocio que dependía 100% de la publicidad para ser exitoso, porque no tenía canales de distribución, o sea, no había, era un producto virtual, el 05 era un producto virtual, estaba presente en cada teléfono, ¿cierto? En cada llamada, En cada llamada, cada vez que yo tomaba la decisión de qué empresa utilizar en función al código que empleara. En consecuencia, no. Es correcto. Es correcto. ¿A dónde se va el dedo? Claro. Es correcto. Entonces, al no haber canales de distribución, vendedores en la calle, ¿cierto? Pues la publicidad era el vendedor. O sea que o la publicidad funcionaba o funcionaba. Y sabíamos el día que hacíamos la publicidad, ¿cierto? Porque ese día, o sea, la información era en tiempo real. ¿Cuántos minutos se cursaron hoy usando el 05 Orbitel? Y recuerdo el desafío de nosotros de llegar lo más rápido posible al 1.000.000 de minutos, ¿cierto? Entonces era la gran meta, llegar al 1.000.000 de minutos. Entonces hacíamos una campaña y veíamos qué pasaba. No pasaba nada, entonces toca cambiar la campaña. Cuando tú tienes esta presión y tienes 3 agencias, ¿cierto? Llega un momento en que dices, estoy tratando con esta en esto, ¿cierto? No funcionó, necesito otra cosa. Y este está embalado, entonces está al otro. Y llega un momento en que nada funciona, supongamos, nada funciona, ¿cierto? Muchachos, no le estamos pegando a nada, esto no funciona. O sea, entre los 3... O sea, cada uno piense y trae una idea. Entonces era un concurso permanente al que trajera la mejor idea, ¿cierto? Luego ordenamos un poquitico el proceso, pero al principio esa vaina era inaceptable, impensable e inaceptable para las agencias. Y yo le dije, venga, la conversación es muy simple. Esto es un problema. Nosotros tenemos un problema. Necesitamos la ayuda de ustedes, ¿cierto? Y ustedes tienen otro problema, ¿cierto? Y es que cada uno quiere una porción más grande de mi presupuesto. Dejen de pensar ustedes en su problema, piensen en el mío, que eso les va a ayudar a resolver el problema de ustedes, ¿cierto? Preocúpense más por mi participación en el mercado, que eso como consecuencia va a dar como resultado su participación en presupuesto publicitario. Al final, la dinámica fluyó, le digo, con conflictos, pero fluyó y yo creo que lo mejor es el resultado que se obtuvo al final, donde muchas veces la gente preguntaba, ¿y de qué agencia es eso? Y yo tenía que responder, una parte es de esto, una parte es de esta, y otra parte es de esta, y se generó una dinámica, ¿cierto? De co-creación. Realmente fue co-creación. Yo construyo sobre lo construido. No destruyo para construir, sino que construyo sobre lo construido. Esa frase sonó como a la política de las elecciones de Bogotá. Yo construyo sobre lo construido. Hijo de pucha. No tengo ningún interés. No, yo sé. Pero sí, pero yo lo que siento es que de todas formas no se trata de pelear con las personas. Yo creo que uno tiene que entender que la presión que tiene cualquiera de las personas en el rol que está desempeñando, hay que entenderlo así. Y uno se demora en entender eso. Uno se demora en entender que la persona no es que sea un cafre, no es que sea mala persona, es que está desempeñando un rol en un trabajo absolutamente estresante. Pero si uno mira, y lo digo ahora mirando hacia atrás en mi carrera, si uno mira hacia atrás, este negocio es de gente maravillosa. Y eso es un consejo a las nuevas generaciones que están escuchando. Este es un negocio donde uno se va a encontrar gente espectacular, porque es gente creativa, es gente que no es conformista, es gente que está buscando siempre hacer cosas diferentes y nuevas. Eso hace que uno se encuentre con gente maravillosa. Claro, que uno esté cumpliendo un rol en determinado momento hace que esté bajo una presión, pero yo creo que hay que entenderlo de esa manera. Bueno, quien quiera que escuche este podcast ya tiene una buena idea de lo que es, fue y será el sector del mercadeo y las comunicaciones en Colombia, porque hemos dado un brochazo desde el modelo, desde lo que es el negocio hasta lo que es la interacción entre personas y los retos del futuro. Juan Pablo, Jorge, muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial, o en estos 2 episodios especiales de PIM 4D. A Carlos Fernando también muchas gracias, y a quienes nos escuchan, sigan conectados con PIM. Comparte este podcast, suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.